Buenas noches. Ya está Lilita Carrió en el estudio. Con ella vamos a hablar largamente. Pero primero le quiero decir algo, porque, digo, menos mal que está Diana Mondino en la Cancillería, ¿no? Discúlpeme, pero estoy medio alérgico. Menos mal que está Diana Mondino en la Cancillería, porque hoy las Cancillerías de Argentina y Colombia pudieron enderezar una relación que venía muy deteriorada porque Javier Milei insultó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En rigor, leyendo lo que dijo, viendo lo que dijo, Milei no estaba reclamando nada que le hayan hecho a él o al país, a la Argentina. Hacía consideraciones sobre los gobiernos de estos hombres, de estos presidentes, sobre ellos como personas. Lo hizo en un largo reportaje en la CNN con Andrés Oppenheimer, que es un periodista que todos queremos, amigo nuestro, es un periodista argentino que hace mucho tiempo trabaja en Estados Unidos, muy buen periodista por otro lado. Pero creo que debemos separar las cosas. Una cosa es cuando Milei, por ejemplo, habla de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque ahí las dictaduras de Maduro, del matrimonio Ortega en Nicaragua, de los herederos de Fidel Castro en Cuba, realmente le hacen daño a sus países, violan los derechos humanos, condenan a su oposición a estar proscripta, condenan a veces a la cárcel y a la tortura a muchos opositores. Otra cosa es el México de López Obrador y la Colombia de Petro. Son gobiernos de cierta izquierda, progresistas, de un kirchnerismo light, pero hasta ahora, la verdad, no han violado derechos humanos, han respetado las libertades, han respetado la democracia. Y eso que yo sinceramente no tengo ganas de defenderlo a López Obrador. ¿Por qué no tengo ganas de defenderlo a López Obrador? Porque López Obrador hace todas las mañanas, una conferencia de prensa de 1 hora y media, 2 horas, larguísima, habla solo. Él le llama las mañaneras. En esas conferencias que él hace, señala a los periodistas que han dicho o han escrito cosas que a él no le gustó. O directamente señala a periodistas que a él no le gustan. Eso es una manera de amedrentar al periodismo o de promover una censura, una autocensura. ¿Por qué? Porque los periodistas dicen, bueno, si escribo algo sobre este hombre, mañana me va a nombrar a mí. Y se va a enterar todo el país. Porque, claro, mientras él hace esa conferencia, está transmitiendo en vivo a todo el país. Pero, digo yo, en ese aspecto, ¿no se parece mucho a Milei, acaso? Cuando Milei habla de los periodistas ensobrados, sin nombrar a nadie en general. Cuando habla de los periodistas que lo critican, que es porque se quedaron sin pauta oficial de publicidad, sin publicidad oficial. Yo puedo hablar de publicidad oficial, ¿eh? Este programa no tiene publicidad del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, desde los primeros meses de Néstor Kirchner. Desde 2003, van a ser 30 años, 20 años, perdón. ¿Y por qué no Néstor Kirchner sacó la publicidad oficial? Porque yo se la pedí por carta formal que sacara la publicidad de este programa, porque ya empezaba la polémica sobre que le daba a los amigos, no le daba a los enemigos. Y la verdad es que son dos cosas distintas entre los Kirchner y Milei con respecto a la publicidad oficial. Los Kirchner le daban muchísima publicidad oficial, abarrotaban de publicidad oficial a sus amigos y cero o una publicidad simbólica a los enemigos. Milei no le da a nadie, ni a los amigos,
ni a los enemigos. Porque él sostiene, bueno, que el país está viviendo un ajuste muy duro, que están pagando los jubilados, que están pagando los asalariados, y que en ese contexto el gobierno no puede gastar plata en publicidad oficial. Esto es lo que dice Milei. Y a lo mejor tiene razón. Pero son dos cosas distintas. Ahora, no tiene en este marco, no tiene sentido que el presidente se enfrente de esta manera con López Obrador, al que llamó ignorante, es un insulto, porque es el presidente de un país que se ha llevado históricamente muy bien con la Argentina, México. Hay relaciones estrechas desde siempre. Hasta hace poco había un acuerdo, un tratado automotriz que le permitía a la Argentina exportar autos a México y también importar autos de México. Pero esto potenció mucho la industria automotriz argentina, que es una industria que produce mucha mano de obra dentro de la industria y en las pymes que están alrededor de las grandes firmas automotrices y que son las que fabrican las autopartes. Es que es un mal negocio enfrentarse con México. Es un mal negocio enfrentarse con México. Es cierto que López Obrador es amigo de Alberto Fernández. Cada uno tiene el derecho a tener los amigos que tiene, aunque algunos amigos sean inexplicables, como en este caso. Pues no sé qué puede sacar López Obrador de Alberto Fernández. Pero lo que vamos es que el presidente no puede cuestionar a jefes de Estado de otros países solo porque a él no le gustan. El presidente se tiene que referir a cuestiones bilaterales cuando habla de otros países. Salvo cuando están en juego los derechos humanos, cuando están en juego las libertades. En esos casos sí. En el mundo de hoy no se puede permitir cárcel, tortura, ni proscripción de la oposición. Pero nosotros no. En nosotros no. El caso de Colombia es peor. Colombia es un socio comercial muy importante de la Argentina. En estos días, Diego Aguilar, que no es socialista, no es comunista, que fue embajador de Menem en Washington y embajador de Macri en China, decía, ojo con Colombia, porque le vendemos casi 3 veces más de lo que le compramos a Colombia. Entonces, más allá de los lazos afectivos que pueda haber con Colombia, más allá de los colombianos que trabajan acá y viven acá y de los argentinos que viven y trabajan en Colombia, hay una relación comercial importante. Colombia es un cliente importante. La Argentina que hay que cuidar, Por supuesto, Gustavo Petro es Gustavo Petro, tiene lo que hay, el presidente de Colombia, él tiene un pasado, que efectivamente pasó por un grupo guerrillero, pero después cambió, la gente cambia con los años. Hace poco en Uruguay teníamos a José Pepe Mujica de presidente de 5 años. Pepe Mujica estuvo en la guerrilla de los Tupamaros. Sin embargo, durante el mandato de él se respetaron las libertades, los derechos humanos, se respetó la oposición, le entregó el gobierno cuando ganó a un opositor como el actual presidente Luis Lacalle Pou. No hay razón para que ese pasado lo saque de Petro, del presidente de Colombia, lo saque Milei y lo exponga de esa manera. No hay razón. Mucho menos respetuoso de las libertades que estos hombres sí respetan, Petro o Mujica, fueron los Kirchner, y sobre todo con la libertad de prensa. Y no militaron en ninguna guerrilla en los años 70, a pesar del mito que crearon después, que fue todo un mito, ¿eh? No crearon ninguna cosa.
Ahora, el centro de la cuestión es que Milei no puede convertirse en el fiscal de los otros presidentes latinoamericanos. No puede ser el auditor ideológico de los presidentes del mundo. Entonces si solamente se va a quedar con lo que piensa como él, se va a poner en contra del 70, el 80% del mundo. Y toda la teoría económica de él, que hay que exportar, que hay que importar, se viene abajo con eso. Se viene abajo con eso. Tampoco tiene derecho a meterse de cabeza, a tirarse de cabeza en el proceso interno de Estados Unidos para las elecciones, para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Hace poco en Nueva York estuvo Milei en un seminario de partidos conservadores y se encontró con Trump. Lo abrazó efusivamente y le dijo que quería que vuelva Trump a la presidencia. A ver, si Milei hubiera ido a un lugar, si hubiera cruzado con Trump y no lo hubiera saludado, yo hubiera sido el primero en criticarlo, ¿eh? Porque creo que un presidente argentino tiene que saludar a un expresidente norteamericano, nos guste o no, pero es un expresidente norteamericano. Ahora, decir públicamente en los micrófonos que quiere que Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos cuando el actual presidente Joe Biden es el principal candidato que compite con Trump, de la oposición de Trump, me parece que Milei no ve bien la realidad. A ver, ¿quién le hace favores a Milei? Biden. ¿A quién le pide favores Milei? A Biden. Entonces no sobreactuemos, porque las sobreactuaciones no afectan a Milei, afectan al país. Después de un minuto de pausa, Lilita con nosotros. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Semana Santa en Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Bien, como les dije, Lidita Carrió con nosotros. Lidita, dentro de poco vas a dar un curso, un seminario sobre hacia dónde va Milei o algo así. ¿Nos podés anticipar algo hacia dónde va Milei? ¿Cómo va a ser ese curso? No, en realidad lo que hay que entender es que el presidente actual de la Argentina cree y piensa distinto que un liberal clásico. Es decir, neoclásico, dice él, pero yo creo que de toda la filosofía liberal que yo he leído, desde Locke a Adam Smith, él piensa distinto. Es cierto que está influido. Yo no voy a hablar de economía porque la verdad que no es mi tema, pero sí es mi tema en la filosofía política porque he sido titular de cátedra de filosofía política. Entonces me pareció muy interesante
saber qué libros lee y en qué cosas cree. Entonces yo en enero, cuando, mientras trabajaba el bodrio, que después podemos hablar de lo que se llamó la ley ómnibus, que yo después de 40 años de experiencia jurídica, hablé con Federico y le dije, Federico, ¿qué es lo que quieren? Estás hablando de Sturzenegger. Claro, que yo lo quiero mucho, le digo, ¿qué es lo que quieren? Porque esto no te sale en particular. Y fue lo que pasó, ¿no? Es decir, los que conocemos la Cámara, Pichetto, yo de 40 años, y además era un bodrio, ¿qué quiere decir? Es un puchero mal hecho. Incluso le dije sobre la ley, creo la 19.549 de Derecho Administrativo, le digo, a mí me parece bárbaro, pero esto lo hizo un estudio administrativista. Lo que vas a tener es mucha plata para los estudios que litiguen contra el Estado. Finalmente la sacaron. Le digo, yo te lo tengo que decir honestamente. Yo que voy a ejercer ahora la profesión a partir de mayo, le digo, voy a hacer mucho dinero con esta ley administrativa. Ahora, ¿ustedes qué están representando? ¿El interés de sectores privados? La verdad es que Federico es buena persona, él solo tiene buenas ideas. Yo lo quiero mucho porque además fuimos compañeros de banca y ahora lo voy a decir porque vos sos testigo. Creo que yo a vos te hablé en enero de cómo estaba haciendo los esfuerzos. Por supuesto que yo todo lo que hago lo hago en silencio. Nosotros somos opositores, que quede claro. ¿No ves nada bueno en Nosotros Milei? no. Nosotros somos una oposición responsable republicana, pero no somos socios ni colaboracionistas de este gobierno. En ese punto está el PRO, en este punto está Rodríguez de Laredo. Hay un grupo de radicales, pero básicamente nosotros, el bloque de Pichetto es en realidad un bloque que aúna distintas diferencias políticas, pero que no hay muchas de las instituciones, pero la coalición cívica en esto es totalmente autónoma y es una voz que está hace 30 años, porque ahora cumplo 30 años de convencional constituyente, justo ahora. ¿No? Creo que en estos meses no sé qué mes estamos, fui elegida convencional constituyente para la reforma de la Constitución del 94. Así que, pero tiene obviamente aspectos buenos, aspectos malos, pero hay que dejar claro esto. Lo segundo es que para poder comprender a dónde va hay que saber en qué cree y cómo piensa un presidente. Cuál es su filosofía política. Y él es una persona estudiosa, la verdad que tiene casi la edad de mi hijo, así que yo no por ahí le digo chico, pero perdonen, porque la verdad es que mi primer hijo lo tuve a los 17 años, así que tengo 67. Entonces, él es un obsesivo de la escuela austríaca, de von Hayek, von Mises, que también se estudia en filosofía política, pero quien expresa mejor el pensamiento, la filosofía política de él es Roswell, que es el espíritu de la libertad, que es un pensador norteamericano, no de las principales universidades, pero que en su momento, y ahora en el momento de los grandes debates entre Rawls, está que es muy importante, después lo voy a dar en el curso, Robert Nozick, que yo lo enseñaba en la universidad, que escribe Estado, Anarquía y Utopía, y Roswell, que es Working, que está en Yale. De esto sabe mucho Rosencrantz, porque Rosencrantz fue ayudante de Working. O sea, estamos hablando de Rosencrantz, juez de la Corte. Estoy hablando del gran debate post-45, digamos, después de los contractualistas que serían Locke y Rousseau. Si vos has estudiado todo eso, ¿ves algo positivo en las ideas? Primero, veo muchas cosas coincidentes con Kirchner, ¿no? Veo que el fascismo de carácter es... Segundo, veo que así como Kirchner nadie sabía de dónde venía ni qué había hecho, tampoco sabemos de dónde viene él. Creo que estamos frente a un poder monolítico, como fue la etapa de Cristina y Kirchner en el primer periodo, monolítico pero dual. Por ejemplo, cuando empezó el kirchnerismo, que nosotros fuimos los únicos opositores, porque el radicalismo se corrió, o sea, lo único, pues yo creo que éramos una banca y Alfredo Bravo, así que no me preocupan los trolls ni nada, porque mucho peor era esa época. Entonces, en ese momento Kirchner también tenía más legitimidad que él. Nosotros logramos la obediencia, la nulidad de obediencia debida y punto final, y después Kirchner ya tiene el 80% de legitimidad. Es más,
cuando en el año 2007, que yo fui candidata a presidente y todo el campo la votó a Cristina, esta es la verdad, el Triángulo, Pergamino, todo el campo. Fue antes de la guerra con el campo. Fue un año antes, pero ya estaba decidida uno leía en letra chiquita y venía en las retenciones móviles. Lo que pasa es que yo creo que el campo, que lo adoro, es tonto. Es tontamente duro. Entonces a él le encanta, yo no sé si les gusta que lo castiguen o qué, pero después vamos a hablar del campo, porque nuestro proyecto que le devolvía, por lo menos era un préstamo, le devolvía con bonos en dólares estas retenciones, al menos armaba un mercado de capitales paralelo y no este robo, que es el robo de las retenciones actuales. Pero bueno, entender cómo piensa Milei sin hacer juicio es entender algunas cosas que, por ejemplo, vamos a poner política exterior, pero puede ser política interna. Primero, el poder dual. Acá hay mucho poder en lo político de Karina Milei. La hermana. Sí, lo que está vacío se llena siempre con mafia y PJ corrupto. Esto lo dije en enero. ¿Qué quiero decir? Que toda esta gente... vamos a ver cómo investigamos nosotros la provincia de Buenos Aires, que finalmente el PRO no quiso avanzar por el acuerdo que tenía con Massa. Pero ¿qué investigamos? Estaba Scioli, nosotros lo denunciamos a Daniel, por el puerto, bueno, lo de Scioli es una cosa escandalosa, pero además es dueño de muchísimas cosas. Ahora ha vuelto al gobierno. Claro, por eso es centro, por eso está en el gobierno. Ahora, cuando era gobernador Scioli, es muy interesante decirlo, el presidente del Banco Provincia, porque es quien le financió la campaña, Eunequian, le financia la campaña a Daniel, es el actual ministro del Interior, que era presidente del Grupo América. Muy bien. Ahora, ¿quién estaba en aguas de Buenos Aires? Escarcela, a los que nosotros denunciamos por lavado de dinero, porque además tenía aras, a ver si se entiende, tenía aras con Canicova Corral, juez federal. Y el síndico de Aguas Argentinas era Freddy Lijo, el hermano de Ariel Lijo. A tal punto es así. Propuesto para juez de la Corte. Fue juez de la Corte. A tal punto que Ariel Lijo se reía porque se reunían todos. Lijo se reunía, por ejemplo, con Jorge Brito, con Escarcela, con todos, porque es el mismo grupo de amigos y de mafias. Entonces se reunían en el hotel, ¿cómo se llama? Sheraton de Pilar, que era de Sinosis. De Sinosis. De Sinosis. A tal punto que yo una vez fui a la OEA y le dije, yo no puedo creer que vos estés acá. Le digo, por favor, retírate. Si vos formás parte, le digo, ahí se reunía lo que se llama la mafia, la casta política empresarial de la Argentina. Entonces, ¿qué está volviendo? Lo mismo. Es lo mismo de siempre. Es lo mismo. Es decir, que esto de que Milei iba a combatir la casta... Pero no es casta, es mafia además, porque, por ejemplo, yo te traje ahí, a ver, yo trabajé tu 42 años. Tu recibo de sueldo. En el anterior cobrabas 583.146,66 y el nuevo 741.845,92. Claro, si esto es ser casta, yo creo que y digo 42 años de servicio, titular de cátedra, juez de cámara en la provincia, autónomo, 20 años de diputada nacional. Este es el sueldo y no llega, estoy en la línea de pobreza. Eso es jubilación, ¿no? Esto es jubilación. O sea que yo tengo 3 trabajos más y voy a empezar 5, el estudio, ¿por qué? Yo no puedo pagar la luz. La última boleta de luz me llegó, ya marcaron el aumento 190.000 pesos. Díganme. Entonces, por eso era que yo insistía con Toto Caputo, que le mandé a decir, yo te mato si no sacás algo, porque se lo mandé a decir con Martín Menem, es porque en realidad todo el ajuste vino por licuación. Es decir, que vos sostenés que el ajuste de Milei viene por la licuación de los jubilados. Pero fue una licuación espectacular. Bueno, también los salarios, ¿no? Claro, por salarios, pero mucho más por jubilaciones. Claro. Sí, sí. Vos pensás que uno, obviamente, yo tengo otros ingresos, yo te doy los cursos y tengo que cobrar, porque si no, yo tengo muchos ingresos, pero hay que pensar en el otro. Ahora, yo no tengo un peso si lo que el presidente cree es que millones de argentinos tienen dólares en el colchón, que me venga a revisar.
No tenés dólares. ¿Pero cómo voy a tener dólares? Si vos vivís al día, si vendí cuadros para pagar cuentas, si no salís de la tarjeta. Te estoy hablando de gente que gana. Voy a poner otro ejemplo. Digo, está muy bien el objetivo de que no haya déficit fiscal. El tema es cómo. Porque si el déficit fiscal vos me lo sacás, eliminás fideicomisos. Digo, nosotros hace 4 años denunciamos fideicomiso, ahora sacaron el del trigo. ¿Y por qué no? Él fue diputado nacional, ¿por qué no denunció? Los fideicomisos es lo que financia la política. En algunos casos y sobre todo financia empresarios. En el caso del trigo financia empresarios, que es este tipo de... en contra de los pequeños molinos y de los molinos medianos. Es una empresa concursada que está en Cañuelas. Molinos Cañuelas que compra todo en negro. Y está concursada. Ahora se le bajó. Ahora, cuando nosotros denunciamos, primero, los fiscales no se mueven por orden de Massa, sobre todo Marijuán, ¿no? Que él te lo dice, yo soy amigo. A ver, un momentito. ¿Massa sigue teniendo influencia entre los fiscales? Sí. En los fiscales de la provincia, bueno, de Massa es... ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque si ya no tiene amigos. poder, si ya no tiene poder. Miren, finalmente son todos amigos. Yo lo viví en Juntos por el Cambio, yo no participé de la mesa judicial jamás. Solamente a veces hablaba con José Torello para decirle no hagan esto, por favor, cuando querían destituir, retirarla a Servini. Le digo, me parece una barbaridad, es la mujer que salvó esta elección. Porque José Torello es una persona buena, que yo la quiero. Era el jefe de gabinete de Macri. Sí, el jefe de asesores, pero en realidad en esa mesa judicial yo le pedí el juicio político al ministro de Justicia, ahí estaba Angelici está con Lijo, Jacobiti, ¿se acuerdan el proyecto firmado por Cristian Ritondo? Bueno, Rochetti, que es el socio de Cristian Ritondo, está en toda esta jugada. Y también está en las jugadas de defensa del narcotráfico. ¿Crees que el hijo va a ser aprobado? ¿Va a tener el acuerdo del Senado? Mire, el hijo es amigo de todos. Primero ahora se separó porque pero está con una secretaria del Consejo de la Magistratura que la puso Angelici, es la actual señora. De la capital. Sí, de la capital. Eso es Angelici. Segundo, vive en Avenida Alvear, en uno de los pisos enormes. Imaginan que arriba vive Alejandro Bulgeroni, el dueño de Pan American. Todo esto mentido por las señoras que están en la biela. Entonces dice, ellos solo no se los ve, pero bueno, Bettina Bulgeroni, que es la esposa de Bulgeroni, muy ligada al radicalismo, y también a Corach por distintas vertientes, es íntima amiga de Karina Milei. Por eso, todo lo que sea político hay que analizarlo así. Yo ya lo pude cerrar con Lijo, porque la verdad es que me generaba dudas. Lo político lo maneja, y lo institucional lo maneja Karina Milei. ¿Con quién? Con este grupo de amigos. Es Carcela, es Freddy Lijo, ¿entienden? Bueno, pero la versión indica que fue Lorenzetti el que le... Bueno, pero Lorenzetti forma parte de este grupo. Lorenzetti siempre, porque el principal socio en Comodoro Pi de este señor, que yo lo acusé de delincuente, que si fuera el Centro de Información Financiera, la fortuna que tiene con su testaferro Questita es escandalosa, pero nadie se quiere meter. Miren, Lijo además es no solo el ariete, sino que ellos crearon la oficina de observación judicial, con una especie de CIDE, que me llegaron a investigar a mí por formar parte de la mesa judicial, y yo le había pedido el juicio político al ministro, con lo cual se declaró la nulidad de todo porque me presenté. Ahora, Lijo y Lorenzetti son lo mismo. Ahora, vamos a ver. Aparte de este grupo, hay muchos radicales que son socios de Lorenzetti. Esto hay que decirlo. ¿Quiénes? Empezando por Jacobiti. Bueno, Ricardo Gilavera tuvo una relación siempre extraordinaria con Lorenzetti, al punto tal que cuando alguien iba a la corte decía, si lleva la firma de Ricardo, no hay problema. Yo digo nombres y apellidos, ¿saben por qué? Porque esta generación de casta y anticasta, sin poner nombre de apellido, es simple infamia. Ponga nombre y apellido, señor presidente, que estamos todos. Por ejemplo, Sanz es muy amigo de Lorenzetti y juntos determinaban, Ernesto Sanz, los jueces, incluso cuando estuvo Marcela Rodríguez, nosotros hicimos un informe, porque ahí denunciamos los fondos de inversión que manejaban para la política. Ese fondo de inversión del Consejo de la Magistratura era el negocio del sector
secretario, no puedo hablar más porque acabo de ganar un juicio y ya no tengo fueros, pero era el negocio de la política, esto está claro. Lo otro sí, porque lo de San están informes, lo de Ricardo me consta porque venían los abogados y me decían, y así que toda la esto sí demuestra que estamos en la casta. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ser casta? Es un grupo de privilegios que hace bases mafiosos. Ese grupo de privilegios está integrado por políticos. Cada uno tiene su 678. Ahora tenemos el nuevo 678 en un canal que no es el canal oficial. El kirchnerismo se queja, pero en el prime time tenemos el 678. Ni se lo puede ver. Yo cuando me paso y veo una película de amor que me encanta. Bueno, entonces, ¿qué es? Son sectores económicos que se llaman burguesía nacional, pero que hicieron el dinero con concesiones del Estado. Causa cuadernos. ¿Qué es lo que van a garantizar impunidad? Porque no se olviden que ahí hay imputados muchos empresarios. Por ejemplo, Rollo, grandes constructoras. Hay muchos empresarios. Oh, están todos. Entonces, ¿cómo hizo su fortuna, por ejemplo, Corporación América? Y yo soy amiga, yo lo quiero a Unequean porque le prescribí la acción penal porque cumplió 90 años. Ahora, si todos son empleados de él, si el chico estaba en un escritorio y le tiraban dólares en algún momento. ¿Estamos hablando de Milei? Claro, pero ni siquiera tenía oficina. Pero mucha parte de la política trabajaba con Neunequén al punto tal que él, a través de su osteópata, siempre me quiso dar dinero porque yo siempre afirmé el genocidio armenio. Cuando era titular de Relaciones Exteriores me enfrenté además con el embajador turco, lo eché del Instituto Hannah Arendt. Entonces, digo, si la gente que va a estar en producción y la gente que va a estar en otros, sobre todo en energía, que es a donde va Paolo Roca, pone los funcionarios, eso es casta económica. Entonces, ¿qué quiero decir? Me parece bárbaro lo de Diana Mondino, porque me parece una persona culta, me parece una persona sensata, y me parece que está parando, me parece una persona educada. Ahora, el objetivo de reducir el déficit fiscal yo creo que es una política de Estado. Que este fue el gran fracaso del gobierno de Cambiemos. El gran fracaso del gobierno de Cambiemos, yo quiero explicar esto. ¿Pero qué tendría que hacer Milei para bajar el déficit fiscal si lo está haciendo mal? Por ejemplo, primero, no se puede ser cruel. Un ajuste no puede ser cruel. Este tacherismo que dejó en la pobreza terrible de la que no salió por muchos años Inglaterra, esto no es. Entonces vos primero no podés cortar por los más débiles. Es decir, yo sé que hubo corrupción porque nosotros lo denunciamos. Digo, la señora Petrovelo lo denuncia ahora porque nosotros, por el lado de la justicia, le pedimos la información sobre Pérsico. Ahora, fue la coalición cívica la que denunció esto. No fueron ellos. Ahora, como le pedimos eso, se presentan y denuncian. Ahora, lo que quiero decir es, vos podés ir a la relación directa, que esto ya lo pedía Zabaleta y lo pido yo desde... Por eso lo único que funciona finalmente es el ingreso ciudadano a la niñez, porque va directo por documento, que es un proyecto de Elisa Carca y mío del año 96. Entonces, me parece perfecto. Ahora, vos en el medio tenés que dar de comer. Vos en el medio no podés dejar sin comida. Vamos al tema de las provincias. Entonces el tema no es el qué, sino el cómo. Es como en la época de Menem. Me parece muy, muy parecido. Por supuesto, este chico está a distancias de Menem. Pero el clima... ¿En beneficio de Menem o de Milei? En beneficio de Menem. Digo como político. Pero el chico es muy buen actor y puede ser un gran político. Me hace acordar a Zelensky. Porque, a ver... Bueno, pero vamos a hablar a las provincias y después vamos a ver lo que él piensa sobre el derecho. Tenemos que hacer una breve pausa, bueno. pero que quiero también preguntarte si, porque es un tema que a mí me importa mucho, si vos ves con Milei un riesgo de las libertades públicas. Absolutamente. Bueno, pero me lo contestás bien después de una pausa. Una breve pausa y seguimos con el libro.
Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Acá en Argentina los políticos hablan, escriben, pero no hacen. Y esto es indudable que una ley del proceso de otra época, de otro siglo, tiene que ser cambiada completamente. Todos los jueces federales tuvieron denuncias por enriquecimiento ilícito. Jueces de la Corte tuvieron denuncias. La del hijo se investigó muchísimo, muchísimo. Los jueces en este gobierno, disposición una que a mí me dio el presidente Javier Milei, división de poderes e independencia. Van a manejarse con el código y la Constitución en la mano y libremente. Somos buenos con Nicolás Wiñaski y Santiago Fioriti. Martes 22 horas por TN. En Cetrogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. Argentina no tiene que engañarse sobre la gravedad de la catástrofe que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Argentina ha sido demolida. Un país totalmente desequilibrado en todo sentido y estamos ordenándolo. Es un trabajo difícil. Es difícil, pero también hay que tener en cuenta que los que estamos sufriendo somos todos, pero hay un sector que hoy no aguanta más. Yo creo que hay que empezar a valorar si hay que seguir aplicando medidas de shock o hay que ir regulando de alguna manera para permitirle a la pyme, al comercio de barrio, a los vecinos que puedan afrontar este ajuste. A dos voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles 22 horas por TN. En BEA, 50% de ahorro en huevos de Pascua. Si sos socio BEA Ahorro, 40% en vinos y champañas. Además, 30% en conservas, arroz, café y galletitas. En BEA, estás ahorrando bien. Seguimos con Lilita Carrió. Me dejó preocupado porque ella dijo que las libertades públicas están absolutamente en riesgo con Milei, pero hay otro tema que lo dijo, también lo enunció, que es el tema de las provincias. Claro, el tema de las provincias fue así. Este fue el gran fracaso de Macri cuando presidió la Argentina en una interna que era obvia, que por un lado estaba la que estoy hablando, que era la que yo no iba a la Casa de Gobierno, ni era funcionaria, pero sí iba, ¿se acuerdan ustedes? Iba a la quinta. Yo le planteé desde el inicio que había que acordar la relación con las provincias. Y lo denuncié al entonces ministro Frigerio, que lo dice Macri además en su libro. ¿Qué hizo Frigerio? Le dijo, yo te arreglo la cuestión con el peronismo. Él era consultor de varios gobernadores peronistas. Entonces se dedicó a pagar todo lo de la ANSES, a compensar las cajas provinciales, no solo a Santa Fe que tenía el juicio, sino a todas las provincias. Segundo, armó un fondo de infraestructura, que ese sí que hay que investigar, que nosotros no pudimos responder al acceso a la información porque no nos contestó ni Guado de Pedro. Ahí están todos los negociados de la corrupción del gobierno de Juntos por el Cambio. Incluso había obras en Tierra del Fuego que se le habían dado a, no sé si a Kirchner el primo, que también está condenado, o a la empresa de Lázaro Báez, en pleno gobierno de Cambiemos. Entonces, esto generó un déficit fiscal. Nunca fue un objetivo de Macri, y esto es responsabilidad de él, porque en esto no estaban ni los radicales y menos la coalición cívica. Y yo tenía una relación personal con él inquebrantable, porque lo sostuve hasta el final, pero la verdad es que nosotros entregamos el poder y el dinero. Yo le dije, esto no solo estratégicamente es incorrecto, sino que esto te lleva al gobierno. Pero dice, pero podemos contraer deuda. ¿Quién decía eso? Toto Caputo. ¿Qué está tratando de hacer Toto Caputo? Contraer deuda. Pero, a ver, ¿quién era presidente del Banco Central? Federico. ¿Con qué empezó? Con la LELIC.
¿Qué insinúas con decir que Toto Caputo era el ministro entonces tomando deuda? Porque yo lo escuchaba. Ya sé, pero ¿qué significa eso? Lo que significa es que a ver, el Banco Central está funcionando muy bien, ¿eh? Chapó al Banco Central, el equipo es estupendo. Ahora, Toto Caputo es alguien que sabe de buscar fondos. Ellos manejan fondos internacionales, el Templeton. Yo cuando empecé a ver los fondos que venían, por ejemplo, viene el fondo, el Rock, ¿cómo se llama? Rock, no me acuerdo, que es el famoso, que es el mayor inversionista del mundo. Ese llegó, no bien llegó Milei, porque en realidad ellos están viniendo por la economía extractiva que viene en la Argentina, que es minera, incluidos los periglaciares, que yo estoy en desacuerdo, y durante todo el gobierno de Juntos por el Cambio trabamos que salga la ley, porque las mineras exigen explotar también los periglaciares, y esto atenta obviamente contra el cambio climático y contra toda la preservación. Vienen por el litio, vienen por el cobre. Son grandes inversiones extractivas. Entonces, lo que viene al amparo de la iniciativa privada, ¿qué entiende el presidente como iniciativa privada? Hay que entender. Él entiende ¿qué entiende como derecho de propiedad? Y ahí ya me voy al otro lado. Él entiende como derecho de propiedad es que uno es poseedor de todo su cuerpo y de todo lo que hace con su cuerpo. Entonces, y que el Estado es una asociación criminal, que lo único que hace es apoderarse del monopolio de la fuerza. Él no cree en la fuerza pública, por eso es contradictorio con lo que hace Patricia, y que estos tienen que ser grupos privados. Ahora, ¿cómo es mi derecho de propiedad? Es el derecho a lo que yo ponga. Si yo me voy a la cordillera, el Estado no tiene por qué tener ninguna propiedad. Entonces yo me puedo tomar los parques nacionales, porque si yo hago algo y produzco, eso parte de mi propiedad. Si yo me voy a la cordillera, que está inexplotada, sería resnulio, porque el Estado no tiene que existir. Entonces yo me apropio, transformo en una empresa minera, y esto forma parte de mi derecho de propiedad. ¿Qué es también parte de mi derecho de propiedad, según Roswell? Es parte de mi derecho de propiedad, es mi derecho de opinión. Yo puedo opinar lo que quiera. Yo puedo difamar. ¿Vieron cómo él tiene una violencia? Pero Milei no respeta eso a nosotros. No, pero es que no hay derecho del otro. Hay que leer bien a Roswell. Vos podés decir lo que quieras. El otro no. El otro también puede decir lo que quiera. Claro, él denunció. Pero lo que pasa es que él confía, la verdad que en esto, si no entendés ahora el tema digital, no podés entender nada. Esto es un impacto de TikTok terrible, que es una guerra tecnológica de China para vaciar las cabezas, para vaciar, es una pandemia de estupidez humana, como dice Pérez Reverte, porque vos en una cabeza vacía ponés consignas. Y él forma parte de esto, ¿no? Y él hace muy bien las consignas. Entonces yo soy liberal, soy cristiana, creo en las leyes, creo en el Estado de Derecho. Él no cree, porque él cree que las calles, por ejemplo, tendrían que ser privadas, que todo el mundo tenía que estar armado. Es más, Roswell dice que si a vos te asesinan a un hijo, vos tenés derecho a matar al otro, o a cambio pedirle una indemnización económica. Pero no tiene que haber justicia independiente. Además, tampoco tiene que haber parlamento, porque en realidad todo es, es como si fuera todo voluntario. Ahora, si yo tengo Déjame que te haga una pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, hay que entender a dónde vamos. ¿Qué va a pasar con el DNU en la Cámara de Diputados? ¿Qué va a pasar con la ley de bases o la ley ómnibus? Bueno, primero, gracias a Dios no salió esa primera ley ómnibus porque era un mamarracho. Así que me parece que la segunda está razonable y nosotros no vamos a votar delegación de poder, porque por eso me opuse al artículo 76 en la Convención, pero en otras cosas vamos a votar. Tenemos la ley de privatizaciones, vamos a abstenernos en todo caso en general y vamos a votar en particular en contra. No vamos a propiciar la reunión porque no queremos que desarme un gobierno. Está porque el rechazo del DNU sería un caso, por ejemplo, y no vamos a, ya estoy pasando al otro tema.
La ley ómnibus creo que puede salir con disidencias. Ahí se bajó la sesión porque venía la nueva fórmula que propuso la coalición cívica, pero que ahora la vamos a recomponer. Porque ese 20%... Nueva fórmula para jubilados. Para jubilados. ¿Por qué no salió la nueva fórmula del Congreso? Porque los radicales y el PRO no dieron quórum. Entonces la verdad es que no se entiende. La verdad es que uno tiene que pensar en los otros, porque yo me puedo arreglar. Pero ¿y el otro? Ustedes saben que yo tenía OSDE, yo pago OSDE por problema de internación permanente, pero estoy bien ahora. Me curé la diabetes por lo menos y el ACV parece que me empezó a funcionar bien la cabeza. Bueno, y entonces yo pagaba OSDE y pagaba, miren, les juro, les voy a mostrar la factura. Vengo de vacaciones, que todavía en noviembre, salió 300.000 pesos con el descuento de OSDE 4 y pico. Los remedios. Los remedios. Yo me quería morir. ¿Se imaginan? Bueno, se imaginan ese sueldo ni se cuentan, porque la verdad que va para... Entonces, yo que nunca usé PAMI, porque me parecía que si yo tenía otra obra social, que yo la necesito, porque tengo internaciones, ahora ya no creo que la necesito, me voy a poner espléndida. Entonces me fui al PAMI, la verdad que el servicio del PAMI es excelente. Yo bajé prácticamente casi el 70%. Ahora, que una persona como yo tenga que recurrir al PAMI, vos fíjate, igual con PAMI pago 60.000 de los remedios indispensables, 70.000. Bueno, pero si un jubilado cobra 245.000, ¿con qué come? Si paga solo 45.000, estoy hablando de que lo que tenemos, bueno, yo tengo 67, pero hay gente de 70, 80. O sea, a mí me parece que la falta de compasión y la crueldad no están en ninguna filosofía humanista. Yo sé que hay mucha gente que me dice, Lilita, yo te quiero, pero a mí me gusta Milei. Y yo les contesto, miren, yo estoy en una barca tranquila en el mar, sosteniendo la bandera de la República, de las instituciones, y yo los espero. ¿Saben qué? A todos los que me critican, yo los espero. Porque una vez me decían, Lilita, me perseguían, porque todos eran kirchneristas, y después Lilita tenía razón. Entonces yo los espero tranquilo en la barca. Creo que hay que tener una calma atenta, hay que poder entenderlo, hay que poder saber quién es la hermana, porque no hay antecedentes laborales tampoco. Yo no sé dónde aportaron, yo no sé en qué trabajaron. Tienen 50 años. Nosotros a los 30 años, yo criaba 6 hijos, estaba embarazada. Yo empecé a los 18. Claro, yo empecé a los 18, entonces digo, a esa edad nosotros teníamos aporte de 12 años. A ver, estos chicos no tienen aporte, entonces son... Ahora, yo los quiero comprender, yo no crean que yo soy... Ahora, que soy opositora, sí, por cristiana y por humanista, y porque además tengo una filosofía política, tengo principios desde que nací y desde que me crié, y genéticamente además, digo, por generaciones, y yo no voy a renunciar a esos principios, yo voy a morir en esa batalla, porque así como el sentido de la vida de él es el dinero, el sentido de la vida nuestra son los valores de la humanidad, la república, la democracia, el pluralismo, y creo que muchos otros grupos en la Argentina tenemos que empezar a conversar con argumentos. Y yo voy a iniciar esa conversación casa por casa, porque para un rico van a ser mucho más ricos. Yo nunca gané tanto como en la época menemista. Nunca vi tantos muertos ordenados desde el Polideportivo de Olivos como en los 90. ¿Te acordás, Catania, colgado? Sí, sí. Las cosas que me contó Zulema Yoma. Así que yo no... Y vean el programa para vean lo que era la década. Fue una década terrible, buena en algunas cosas. Nunca gané tanto dinero, estaba en la profesión. Pero yo no era menemista, se lo dije el otro día a Martín Menem. Mirá que... Y yo creo que ahí hay dos líneas. Una línea que quiere que Villarruel sea presidente, con ese spot espantoso que sacaron. El golpe es el golpe. Después que la dictadura, que el terrorismo de Estado empezó en el 74, estoy totalmente de acuerdo. Pero el golpe nos une a todos. Aún nos une a la juventud peronista que votó por el golpe, como me contaron Unamuno y Patricia. Entonces, creo que hay que concederle la prisión domiciliaria a los que están en proceso y tienen más de 70. Eran personas que tenían 20 años, muchachos.
Si los montoneros con 20 años ejecutaban a sus propios compañeros, ¿cómo un cabo iba a desobedecer? Salvo el caso de la tortura, no lo presenté ahora, lo presenté en el 2017, Villarroel hace su juego, ahí está también un poco Macri, y después hay otro juego que viene el peronismo de nuevo, bajo un nuevo menemismo, que está con Lule Menem y Karina Milei. Así es el juego y esperemos el año que viene, nosotros vamos a seguir defendiendo estos principios y estoy segura que hay un 1,8 que nos va a votar, con eso basta. Gracias, Lilita. Una pequeña pausa y Roberto Kachanowski. En BEA, cuarto trasero de pollo congelado el kilo, 1.799 pesos. Tapa de nalga de novicito el kilo, 4.499 pesos. Además, aprovecha nuestra canasta de precios convenientes que cuidan tu bolsillo todos los días. En BEA, estás ahorrando bien. Argentina no tiene que engañarse sobre la gravedad de la catástrofe que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Argentina ha sido demolida. Un país totalmente desequilibrado en todo sentido y estamos ordenándolo. Es un trabajo difícil. Es difícil, pero también hay que tener en cuenta que los que estamos sufriendo somos todos, pero hay un sector que hoy no aguanta más. Yo creo que hay que empezar a valorar si hay que seguir aplicando medidas de shock o hay que ir regulando de alguna manera para permitirle a la pyme, al comercio de barrio, a los vecinos que puedan afrontar este ajuste. A dos voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles 22 horas por TN. Atención. Se quedó dormido el hombre araña. Tranquilo, está todo. Está todo muy tranquilo. bien. Me llamo Axel. Kissy Rose. ¿Ponemos un lente y bailamos? Despabilate con los tempraneros. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por TN. Los médicos recomiendan dormir 8 horas, pero te vas a perder re despiertos. El chiste se empezó a contar solo. Entran un pelado, un barbudo y un simpático a un bar. El espíritu está, la amistad está. Ese programa es muy visto, yo lo veo. El público es bravo. ¡Devuelvan la plata, ladrones! Música en vivo aquí en Redespiertos. Cada vez que hago un dibujo de Messi, Messi gana. Ay, mi primera tarea como pizzero. Pero es para gente que sabe. Bien, Nalotano. Vamos. Es muy difícil hacer eso. Feliz de haber conocido este espacio. Chau. Redespiertos, todos los días de 1 a 5 de la mañana por TN. ¿Salió bien, eh? No sé. No. En BEA, 50% de ahorro en huevos de Pascua. Si sos socio BEA Ahorro, 40% en vinos y champañas. Además, 30% en conservas, arroz, café y galletitas. En BEA, estás ahorrando bien. En un rato te seguimos acompañando con TN de Noche. Quédate en TN con todos nosotros. Bien, mil disculpas a Roberto Kachanowski porque lo invité y realmente le voy a hacer algunas preguntas, pero a mí me gusta siempre conversar mucho con él y hoy vamos a tener poco tiempo. La primera pregunta que te quiero hacer, Roberto, es, ahora vienen aumentos programados, varios aumentos en abril, y creo que van a ser en 3 cuotas. Digo yo, ¿qué efectos, porque acá está el gas, la luz, en meses que se consume mucho, qué efectos va a tener esto en la inflación? Mira, en el índice de precios al consumidor tal vez no te pegue mucho porque la ponderación es baja. Ahora, en el bolsillo de la gente es distinto a la ponderación del índice de precios al consumidor. La ponderación es cuánto pesa cada rubro dentro del índice de precios al consumidor. Transporte, comunicaciones no tiene un peso como alimentos, obviamente. Pero lo que sí vas a tener es, cuando a la gente le llegue cuenta de luz muy altas, de gas muy altas, el transporte público quizás es un problema. Recordar que la gente que trabaja, digamos, los más humildes, tienen
un colectivo, un tren, otro colectivo, Sí, claro. tiene un gasto muy grande en transporte público. Entonces, ahí lo van a sentir más que el índice de precios al consumidor en el bolsillo. Eso se va a hacer, ya lo está sintiendo la gente, lo va a sentir con mayor intensidad. Ahora, vos sos un economista, pero te voy a hacer una pregunta que es una interpretación más bien política. Que es, ¿cómo interpretas esto de que hay un ajuste muy fuerte, pero que todavía hay un porcentaje importante de la sociedad que apoya al presidente? Yo creo que él, a ver, lo apoya por descarte hacia otras fuerzas políticas. O sea, el kirchnerismo agotó su capital político, Juntos por el Cambio no existe más, el PRO está bastante desintegrado. Entonces, es como, bueno, me aferro a esta balsa que está acá flotando. Que es lo único que está. Que es lo único que tengo. Y hay que reconocer que se vende muy bien. Ahora, si vos repasás todo lo que prometió en la campaña y todo lo que está haciendo, es exactamente lo inverso. Pero está haciendo Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Bueno, recordá el tema de la dolarización. La dolarización quedó archivada. Déjame, en el reportaje que yo comentaba al principio con Andrés Oppenheimer en la CNN, él ya no habla de dolarización. Él dice que va a competir de tal manera, van a competir de tal manera las monedas que la gente va a preferir el dólar, pero que la competencia va a seguir. Es decir, como lo dice como una decisión de la sociedad, no de él. Sí, a ver, yo te lo voy a decir. Yo lo conozco personalmente y mucho. Vos sabés que lo conozco personalmente. Y te cambia el discurso con la facilidad con que te puede cambiar de idea. No tiene ningún problema en cambiar y ponerte cara de nada. El otro ejemplo es, dijo, antes de subir un impuesto me cortó un brazo. Llegó, sube ganancias. Subió el impuesto al país del 7,5 al 17,5. Quiso aumentar los derechos de exportación. Ahora aumenta de nuevo el combustible porque aumenta no el combustible, sino el impuesto. Entonces, está subiendo todos los impuestos que él dijo que no iba a subir, los está subiendo. Te puedo seguir un listado que es interminable de lo que prometió y lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué la gente le tolera eso? Vos, a ver, imagínate a Cristina Kirchner diciendo que el Congreso era una basura, era un nido de ratas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Un escándalo nacional? Sí. ¿Notaste algo? No. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa, el proyecto político. La tolerancia de la gente ante esos comportamientos agresivos que a las instituciones. Porque el Congreso es una a las personas, ¿no? Porque también está armando unos líos bárbaros, por el mundo inclusive. Pero más allá de eso, él no es una forma de actuar la de él, Ese es el personaje tal cual es. Es un tipo que es agresivo. Es agresivo, es violento en la forma de debatir. O sea, no tolera que otro opine distinto a lo que él opina. Y a mí lo que me preocupa es que la sociedad, la gente en general, apoye ese tipo de conductas. Así nacieron un Mussolini, un primer Perón, un Hitler. Así nacieron todos los grandes dictadores, ¿no? La tolerancia de la gente. ¿Cómo ves la economía en ese marco? ¿Cómo ves la economía de acá a fin de año? Mirá, ahí hay grandes interrogantes. Para la gente común, ¿no? Sí, vas a tener una situación de una recesión muy fuerte. Tal vez tengas una B, viste que ahora se debate, una B corta, la U, la B corta, etcétera. Es probable que tengas una B, pero es un rebote del gato muerto, viste, o sea, rebota y después se queda ahí. Vos mirás la serie, yo me tomé el trabajo de ver los últimos 53 años de evolución del producto de la economía argentina, cómo evolucionó. Entonces vos tenés periodos donde crece, después se queda hasta acá, después se desploma, vuelve a crecer, después y así estás todo el tiempo. Entonces vas a tener un rebote. La pregunta es, por ejemplo, ahora tuviste un rebote en el 2002 después tenés una B muy clara después del 2002 del 2000 de la pandemia. Pero mirás 11 del 2020, perdón. Pero tenés 12 años de estancamiento económico. 12 años que la economía... Desde el 2011. Desde el 2011. Entonces la pregunta es, ¿vas a hacer los cambios como para pasar, digamos, ese estancamiento o vas a rebotar y te vas a quedar después ahí frenado? Ese es el gran interrogante y te diría que tengo
3 millones de interrogantes más y uno solo más, te aclaro. La política monetaria del Banco Central es desastrosa. No es buena, es desastrosa. Y si querés lo debatimos otro día con tiempo. Te agradezco muchísimo y te pido disculpas. No, está bien, está todo bien. A mí también se me acabó el tiempo, así que chao, hasta el lunes.